Fascinante el de hoy en esta sección de KPMG. Vamos a hablar sobre la automatización y la inteligencia artificial. La verdad es que cuando las personas y la tecnología colaboran, las posibilidades son infinitas. Sin embargo, el salto a la automatización y la inteligencia artificial pues requiere orientación para centrarse en los procesos correctos sin perder de vista la gestión de riesgos asociados. Vamos a platicar al respecto con Fernando Mancilla, socio líder de Management Consulting de KPMG en México. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, ¿cuándo debe adoptarse la automatización de procesos, el uso de la inteligencia artificial en las empresas para lograr crecimiento? Fíjate que esto lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. Principalmente, yo te diría, bajo la perspectiva interna, hacia adentro de la organización, y luego con una perspectiva externa, ¿no? Desde el punto de vista interno, ¿cuándo se deben adoptar este tipo de tecnologías para apoyar el crecimiento? Pues se pueden utilizar estas tecnologías para hacer más eficiente la organización. Déjame, por ejemplo, ponerte algunos casos en donde tú tienes áreas de oportunidad, donde tienes procesos que pues, son repetitivos, siguen ciertas reglas de negocio y tienen una alta transaccionalidad. Y en estos casos las organizaciones pueden aprovechar este tipo de tecnologías para crear, por ejemplo, robots que hagan este tipo de tareas y que les reditúen beneficios principalmente en temas de eficiencia, en temas de calidad, en temas de consistencia de la información. Eso hablando de un nivel básico y con una visión hacia adentro. Con una visión hacia afuera y de cara a lo que son los clientes, que es uno de los temas que hoy en día las organizaciones están valorando más, lo que es mejorar la atención al cliente, pues también este tipo de tecnologías tienen cabida, ¿no? No tan solo en los aspectos básicos como el que mencionaba de automatizar transacciones, sino entrando más al tema que tú mencionabas de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos servir mejor a los clientes, por ejemplo, utilizando este tipo de tecnologías? Y hace un rato cuando hablaban en la mañana Rodrigo Pacheco de El Buen Fin y mencionaba algunos casos de ventas de compañías a través de Internet. Bueno, las organizaciones pueden utilizar este tipo de tecnologías para dar un mejor servicio a esos clientes que eventualmente les compran por Internet. Pueden tener una mejor interpretación de cuáles son los gustos, de cuáles son las preferencias de esos clientes en base al historial de compras, en base a ciertos patrones, en base a la información disponible, etcétera. Entonces, las organizaciones los pueden utilizar para esos dos, digamos, desde esos dos puntos de vista, tanto interno como externo. Bueno, ¿cuál es la metodología que recomendarías para la adopción pues de estos procesos de automatización o el uso de la inteligencia artificial? Mira, en cuanto a la metodología, nosotros lo que vemos y que les ha funcionado mucho a las organizaciones es, en primer lugar, comenzar con un piloto. Comenzar con un piloto a probar qué tan preparada está la organización para adoptar este tipo de tecnologías. Generalmente un piloto te da pistas, te da indicios de qué tan preparada y qué tan madura está la organización. Esto lo haces seleccionando algún caso específico en una escala pequeña y digamos con alguna herramienta que te gustaría probar. Una vez que pruebas en el piloto y que este Sí. piloto te da un resultado, lo que conviene es analizar cuáles son las oportunidades de automatización, porque a veces los errores que se cometen en las organizaciones es que simplemente dicen, bueno, vamos a automatizar, vamos a meter este tipo de tecnologías. Pero no es tan trivial y no es tan sencillo. Debe haber un proceso de análisis para identificar dónde te conviene automatizar, dónde están tus mayores áreas de oportunidad que puedas aprovechar y sacarle realmente jugo a estas tecnologías. Ahora bien, una vez que has analizado dónde están esas oportunidades, vale la pena señalar que no solamente el análisis debe ser cualitativo, sino que también debe haber un análisis cuantitativo para saber cuáles serán los beneficios de aplicar estas tecnologías y que al final del día tomes decisiones con información, con datos duros, ¿no? Sí, Después, no hacerlo por moda, ¿no? claro, claro, que no le Ujú. entres a la moda y que al final Sí. del día pues te das cuenta de que automatizaste algo que no te está dando ningún beneficio ni de manera interna,
pero tampoco para tus clientes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues muy bien, ¿hay algo más que quisieras agregar sobre lo que tienen que tener en cuenta las empresas que deciden automatizar sus procesos? Fíjate que finalmente uno de los factores más importantes que tienen que trabajar las organizaciones es en evaluar cuál es el impacto que van a tener este tipo de tecnologías en los diferentes aspectos, no tan solo en la parte de procesos, no tan solo en la parte de sistemas, etcétera, sino en lo que es el factor humano. ¿Cómo va a impactar la adopción de las tecnologías en el factor humano? Pero sobre todo, más allá de determinar cuál es el impacto, saber qué vas a hacer, ¿no? ¿Cómo vas a apoyar a que esa gente que va a ver de alguna manera afectadas sus actividades con la inteligencia artificial, pues se capacite, realmente pueda sacar el provecho de estas tecnologías y que al final del día, como tú lo mencionaste al principio, esto ayude a potenciar el trabajo humano y no a sustituirlo? Pues muy bien, cuéntame, Fernando, ¿dónde los puede localizar nuestra audiencia? ¿Dónde pueden hacer contacto con ustedes quienes nos escuchan y están interesados en la automatización de procesos para su empresa? Con todo gusto, Pascal. Nos pueden contactar a través de nuestra página web, que es www.kpmg.com.mx, o bien nos pueden enviar un correo a asesoría@kpmg.com.mx, o bien nos pueden llamar al 01800 292 KPMG. Fernando Mancilla, socio líder de Management Consulting de KPMG en México. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Pascal, igualmente.